Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Hola, buenas tardes ya. Muchas gracias a todos por estar aquí, por hacernos vivir esto que nos están haciendo vivir. Mi pregunta es muy personal, porque hace 3 meses falleció mi padre. Aproximadamente al mes, yo desde el principio siento que él no se ha ido, que como que no siento el dolor de haberse ido, lo siento aquí conmigo. Le digo muchas veces, lo amo, te amo, papi, gracias por haberme dado la vida y el ser. Partiendo de esa seguridad mía, no obstante, una noche le digo, papi, yo sé que tú estás, pero dame una prueba que yo diga, eres tú. Aquella noche le dije, papá, quiero en mi cuarto, aquí, en mi habitación, en mi cama, en mi cuarto, una pluma, que yo sé que tanto querían los palomos y las aves, quiero una pluma. Yo me acuesto, al día siguiente ni me acordaba, es que no me acordaba de nada, pero justo a la otra mañana de la otra noche siguiente, 48 horas después, justo cuando me levanto, cojo mis 2 zapatillas al sentarme en la cama y en medio de mis zapatillas había una pluma. Evidentemente yo recogí esa pluma, la guardo, la tengo en lo más profundo de mi alma y en el cajón de mi mesita de noche. Señor Hermida, es mi mente que ha proyectado esa pluma. Señor Aldo Linares, señora Sol, José Luis, Pedro, pues, si usted... es el alma de mi padre que me está diciendo, sí, cariño, estoy aquí contigo. Muchas gracias. Yo le voy a dar mi opinión en primer lugar y, por supuesto, ellos van a tener una opinión más autorizada. Yo creo que son las dos cosas. La energía de su padre, que se ha ido, interfiere o interviene en su mente para que usted, con su fuerza mental, cree materialmente esa presencia. Es mi idea, es mi idea. Usted es capaz de crear eso. No sé qué dirán mis compañeros, ellos son mucho más expertos que yo en eso. Yo ahora habla. Esto no sé si funciona. ¿Funciona, me oís? Es decir, yo hay una cosa de la narración de lo que has contado que a mí me inquieta. Cuando un ser querido se muere, el problema lo tenemos nosotros, no ellos. Entonces, no es bueno para ellos el estar porque te has ido, papá, dame una señal. ¿Sabes lo que digo? Déjalos ir. El problema que tenemos es nuestro egoísmo, es que no les queremos como les deberíamos de querer. A los seres queridos, una vez que se han muerto, tienes que dejarles ir, porque no sé si lo sabéis, pero una de las maneras que tenemos de atarles a nuestra realidad son nuestros lloros y nuestras penas excesivas. Eso no quiere decir que cuando perdemos a un ser querido no estemos hechos polvo. Todos lo hemos perdido, seres queridos. Pero no la actitud nuestra va a mandar mucho en ese futuro que él tiene en el otro lado. Él se va a quedar aquí, si tú imagínate la clásica viuda, ¿por qué te has ido? No debías de irte, ¿ahora qué voy a hacer yo sin ti? Eso hace que ese ser querido, que te quiere, claro que te quiere y que te ve angustiada, retrase su camino hacia pasar al otro lado. Por lo tanto, no es bueno para ellos. Y estoy un poco de acuerdo contigo de que hay muchas veces que nuestros sentimientos son tan fuertes que podemos crear materia, no lo olvidéis. Bueno, podemos proyectarnos incluso nosotros mismos en eso son las tulpas y todo eso. Y podemos crear los fantasmas del cerebro. ¿Os habéis oído eso muchísimas veces? Podemos crear cosas. En fin, yo pienso que también Aldo tiene que dar su opinión como especialista en ese más allá y en esas comunicaciones, pero yo quizá lo que os he recomendado es una recomendación del más acá, de que tenéis que afrontar los duelos de una manera distinta a como tradicionalmente
se ha hecho rasgándose las vestiduras, echándose Totalmente de ceniza a la cabeza, diciendo por qué te has ido, qué desgraciado eres. Hay un planteamiento desde el punto de vista lógico, Claro. que siempre en las investigaciones Sol lo hemos visto. Claro. A ver, yo he ido 1000 veces, de hecho en Aventura lo podéis ver muchas veces. Yo he ido 1000 veces a investigar con aparatos. He desplegado 50.000 aparatos, que si la máquina que hace ping, Monty Python, sagrado, el sentido de la vida. Las máquinas que detectan campos electromagnéticos, las máquinas que, yo que sé, te sacan el espectro, las termográficas que antes estaba diciendo José Luis. No he obtenido nada. Me he corrido. Recuerdo que Bea y yo nos fuimos a hacer el tema de Jack el Destripador a Londres y fuimos por Whitechapel a las tantas de la noche con un camarón ahí cargado, con equipos y tal. No tuvimos nada, una semana de trabajo. Nos metimos en la iglesia de San Bartholomew con un cura solo, la iglesia de San Bartholomew, ahí se grabó la película de Sherlock Holmes, bueno, etcétera, y tiene muchísima historia. Mirad la historia de San Bartholomew. Y estábamos sentados viendo cómo el cura estaba preparando la iglesia, no había nada ni nadie. Dejé el teléfono, lo puse a grabar y se me grabó una psicofonía alucinante, por no decir otra palabra. Quiero decir, la sensación, las pruebas, no implica que lleves cosas, implica que puedan darse cosas en su mundo y te dejarán las pruebas necesarias, porque hay una cosa evidente. Nosotros, como decía muy bien Sol, no tenemos que aferrarlos a este mundo, tenemos que ser naturales. El ser humano, antropológicamente hablando, ha ido evolucionando poco a poco y hemos perdido seres queridos, que como habéis visto en mi conferencia, ¿los hemos perdido de verdad o están en otro lado? ¿Vale? La esencia que nos tiene que quedar de esto es que tenemos que ser naturales, porque las pruebas nos las van a dar, Francisco, estábamos hablándolo antes, sin quererlo, nos van a dar las pruebas, busquemos o no, pero no seamos, como decía Sol, tan Egoístas. materialistas, egoístas, de decir, vale, quiero que me des una prueba, quiero que me des una prueba. No, no, no. Dejar que la naturaleza se abra camino, porque la naturaleza se abre camino. Indudablemente, Aldo. Hombre, es que es una exigencia, además, muy egoísta por nuestra parte. Claro, claro. Mira, yo comparto lo que han dicho mis compañeros, pero entiendo la pulsión que puedes sentir. Claro. Y la entiendo por una razón, porque del mismo modo que la vida se vive en individualidad, cada persona vive la pérdida en individualidad y cada persona es un mundo. Entonces, al ser un mundo es un caso. Y es cierto que muchas veces, como bien decía Sol, no pedimos y necesitamos esto, pero porque nos sentimos vulnerables y porque sentimos que quien estaba ya no está, y eso arranca muchas cosas, ¿no? Pero es interesante pensar que en el fondo es un proceso que tú también estás viviendo y es un proceso en el cual la vida ha de continuar tanto para él como para ti. Y muchas veces en ese proceso quizás lo que tú hayas hecho también sea parte de tu propia curación, de tu propia aceptación, de tu propia digestión de lo ocurrido. Y eso es soberano, eso es soberano. Y también es soberano el hecho en que ellos, sea cual sea su realidad, y siempre yo digo parece ser porque solamente lo sabré cuando me toque ir, y esto, si soy espabilado, creo que tienen su forma muy, muy elegante, muy poética, muy sutil, pero muy contundente de hacerse notar. Y cuando ocurre como con cualquier investigación, tú y solo tú sabes que lo que estás viviendo es único, porque pasa por otro canal. Las experiencias con lo desconocido, el misterio, la ultratumba, como queramos llamarle, pasan por otro nivel de digestión. Y el raciocinio ahí no entra mucho en juego por una razón, porque el raciocinio es nuestro aparataje de creencias, lo que hemos aprendido. Pero muchas veces ellos van a lo que tú sientes directamente, porque tenemos que tener en cuenta que ellos tampoco, cuando pasan a ese otro lado, tampoco se convierten en iluminados del misterio ni en iluminados de saber qué ocurre. Mantienen esas cualidades que tienen, entonces van a intentar a su forma acercarse. Pero bien es cierto también que, como bien ha dicho Sol, no es bueno intentar atarles, porque muchas veces, y de buena intención por nuestra parte, decimos, te echo de menos, te siento y tal, pero imagínate, es como que está en este camino
tiene que ir para allí, pero te ve aquí, entonces se queda un poco así. Y es un efecto muy humano por nuestra parte, pero es parte de un trabajo que tenemos que hacer. O sea, la aceptación, la digestión de lo que llamamos muerte, pues es parte de un camino, ¿no? Pero es una mezcla de ambas cosas, pero es una mezcla de ambas cosas que implica un trabajo tanto para quien se ha ido como para quien se ha quedado, ¿sabes? Entonces... Yo lo he tenido claro. Claro. Es como que tengo en el sentimiento de que mi padre, yo ya no le voy a decir más nada. O sea, porque yo sé que mi padre está en la luz. Mira, y ya no tengo esa necesidad. No solo eso, sí, que me ha llegado la información, voy diciendo, ya está, Claro. no más. Pero es que además sabes que eso lo bonito es que a veces sirve para cerrar justamente, deshacer un nudo, poner un sello, que es un sello bonito, y es como mandar una carta, Sí. sabes, hacia adelante. Y además porque hay algo importante. Con los sentimientos, sobre todo cuando son de amor, no hace falta decir nada, simplemente con una mirada lo dices, ya está. Entonces, Pues eso, y estas cosas ocurren igual. igual. No pasa por esto, pasa por esto. sí, Y cuando ahí. te llega por ahí es... ¿Estás segura? Gracias. Muchas gracias. Y algo, no hay que olvidar que ellos nos escuchan. Entonces, cuando una persona, un ser querido, se va, aunque se vaya, te puede escuchar. Y el mejor regalo que ellos siempre reciben es que les digamos que les queremos. Es el mejor regalo que les puedes hacer a un ser querido que se ha ido. ¿Por qué? Porque eso les da aliento, les da fuerza y les da esa intencionalidad de saberse queridos y de seguir ese camino que tienen que seguir, pero que nos escuchan. Lo mismo que nos escuchan nuestros lloros, nuestros ayes, no porque te has ido, también escuchan el decirles te seguimos queriendo, te echamos de menos, pero tú sigue tu camino, que es lo que debes de hacer. Y si me permitís, hay una cosa que nosotros en ENEPTA tenemos muy a rajatabla, pero por sentido común, por respeto y por dignidad también. Cuando pensamos en alguien que se nos ha ido, que evidentemente a todos nosotros se nos ha ido alguien muy querido, ¿no? Siempre, a veces tenemos el problema, sobre todo si ha sido por enfermedades o por circunstancias muy trágicas, de pensar en esa persona en el momento de la enfermedad y en esa circunstancia trágica, pero es que ellos, en ese otro lado, y con toda la lógica del mundo, te dicen, cuidado, la enfermedad fue una parte, no es toda mi vida es todo esto, no me sitúes solamente en esto, porque muchas veces ellos son los primeros que te dicen, no, es que yo estoy bien, o sea, no me llores por tu ausencia, ¿sabes? Porque tu ausencia es quien me está provocando esto a mí, pero yo no soy eso, soy todo lo que he vivido. Entonces, muchas veces sus mensajes, y sobre todo, parece desconcertante, ¿no? Pero son los primeros que te dicen, oye, tranquilo que yo estoy bien. O sea, haz tú el trabajo que tienes que hacer contigo para digerir lo que yo estoy digiriendo en un estado que para mí es nuevo, porque para ellos también es nuevo. Entonces, siempre es importante situar eso. No es la persona que estaba en la cama con la enfermedad, no es la persona del accidente, no. Es la persona que ha sonreído contigo, que se ha enfadado, que ha vivido 1000 cosas contigo. Una vida no es solo la muerte, una vida es todo esto. La vida es todo esto, la muerte es solo esto, ¿sabes? Y otro detallito, que es que a veces nos llegan este tipo de consultas, por ejemplo, es que claro, mi padre ha muerto solo, qué horror, ¿no? Ese más allá. Es que mi madre ha muerto de Alzheimer, debe estar despistadísima en el otro lado. Vamos a ver, haceros a la idea, el cuerpo físico es el enfermo, es el que dejamos aquí. Cuando llegamos al otro lado, no hay Alzheimer, no hay ninguna de las lesiones o enfermedades demencias, exacto. Es decir, todo eso lo dejamos aquí. Así que tener la paz también con la gente que fallece, vuestros seres queridos, que aunque hayan muerto de una enfermedad a ver, muy complicada, porque morirse no es fácil, pues a veces, pues que nunca asociéis el ser querido con la enfermedad que tenía estando vivo. Eso ha desaparecido. Al dejar el cuerpo físico dejamos aquí todas las penurias físicas. Qué bonito. Yo quería hacer un último apunte. Un último apunte solamente, pues bueno, que hay muchas personas que a lo largo de esta mañana pues, nos han contado su experiencia. Sabemos que un proceso de duelo puede ser terrorífico, es muy difícil de vencerlo, pero creo que hay que hacer hincapié en que si una persona tiene un tipo de
experiencia o fenómenos como el que usted nos ha contado, como que otros distintos que otras personas han compartido, hay que tener mucho cuidado en el sentido de no tener que estar continuamente esperando señales de ese ser querido que ya no está, más que nada por salud emocional y salud mental. Entonces, vamos, yo también, y lo hemos pasado, procesos de duelo, pensamos que lo mejor es dejar marchar, como han dicho mis compañeros, por el bien de uno mismo y por el bien de esa persona que ya no está. Es verdad. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Soy Cinta, por tanto soy de Huelva, Cinta. Y yo quería contaros y preguntaros. Desde que era pequeña yo tenía cierta sensibilidad y veía bastantes cosas, sobre todo una niña en mi casa que me atormentaba muchísimo, que ahora lo pienso y digo, a lo mejor no era para tanto, simplemente quería decirme algo, pero yo no conseguía entenderla. Y entonces, al parecer, mi madre buscó a alguien que limpiara la casa y yo sé que a partir de ahí no volvía a ver a esta niña y a otros ciertos fenómenos que algunos sí siguen pasando, pero estando yo en la casa, pero ya después no. Pero siempre he seguido viendo cosas, oyendo cosas, y después empecé a comunicarme con ciertas personas que habían muerto en mi vida por medio de los sueños. Pero la cosa es que en mi familia ha habido muertes muy, muy trágicas. Yo estoy de acuerdo en que hay que dejar ir. Hay que dejar ir a... No puedes estar siempre pensando en esa persona, en que me has dejado sola, porque en realidad es simplemente... Eres tú, tu propia pena la que habla. Esa persona yo creo que está en un sitio mejor. Pero sigue habiendo gente, siguen estando, y de hecho yo los noto, no como Aldo, pero porque cuando eres más pequeño la sensibilidad es mucho mayor. Pero, por ejemplo, bueno, en mi familia veíamos la muerte tan normal, en mi familia, mi pequeño núcleo familiar, porque mi hermano tiene autismo, yo creo que mi madre es Asperger, y para ellos la muerte es una parte de la vida y punto. Y entonces yo aprendí que la muerte era una parte de la vida. Pero de repente hay varias muertes muy, muy, muy trágicas en mi vida, y aunque yo me comunico con mi padre, con mi tía y con una prima, la muerte más trágica que yo casi no conseguía superar, porque fue mi sobrina nieta que tuvo un tumor cerebral, al igual que mi hija. Mi hija está viva y ella murió. Por lo tanto, para mí, después de pasar lo de mi hija, que ella muriese, mi mente no conseguía entenderlo. Yo sé que ella no está, ella está donde tiene que estar. Por mucho que yo quiera que esté al lado mía, por mucho que yo la eche de menos, por mucho que su madre la eche de menos, muchísimo más que yo, es imposible saber lo que ella siente. Incluso yo pensaba que podría soñar con ella y no es así. Ella ella está en un lugar mucho mejor y no tiene necesidad de comunicarse. Pero en esos sueños que yo me comunico con estas tres personas y luego ha venido otra persona que además me quiere decir algo y que yo no entiendo de ninguna manera, que no me pasa como cuando los veía, que no consigo entender las palabras, como si fuesen muy lentas, o no sé exactamente por qué. Esto es un constructo de mi mente, como estaba hablando José Luis, yo siempre he pensado que lo hay. Noto las energías, noto como de repente pasa por mi lado alguien corriendo. Noto cuando en un sitio están las energías, si son más positivas, si son menos.
Pero claro, muchas veces me lo he planteado. Es un constructo de mi mente. Yo hablo con mi tía y con mi padre, conversaciones normales, que yo en los sueños sé que están muertos, es que lo sé. No es que sea un sueño normal, no, yo sé que ellos están muertos, pero para mí es tan normal. Tengo las conversaciones con ellos como puedo tener una conversación con otra persona. Si he tenido problemas con mi familia, o sea, con mi hermana, que suelo tenerlo, se enfadan conmigo. Pero es que no vamos a llegar a entenderlo nunca, pero me lo creo yo en mi, soy yo la que lo está creando en mi propia mente. Ese es el gran dilema. Es el gran dilema. El problema, desde mi punto de vista, y yo he estudiado muchísimos casos como el tuyo, no exactamente igual, ¿no? Evidentemente, pero dentro de lo que es el estudio en la parapsicología, cuando te enfrentas a este tipo de, digamos, parapsicología fronteriza, ¿no? Como decía Sinesio. La parapsicología fronteriza, que es la que estudia la parte más ahí, es la que se pregunta ciertas cosas como las que tú te estás preguntando. ¿Hasta qué punto es mi mente? ¿Hasta qué punto es la sensación real? Como yo os decía en mi conferencia, yo busco la parte física, la demostración física de decir, señoras y señores, si una máquina lo ha grabado es que está. Entonces tenemos una prueba física. Pero claro, estamos hablando de, fijaos, otra posible dimensión donde los factores sean distintos. Yo recuerdo en una de las aventuras que hicimos, una experimentación, donde una entidad que decía llamarse Filomena, ante la pregunta de decir, ¿qué factores influyen en tu mundo? ¿Cómo es tu mundo? Para decir, bueno, ¿hasta dónde es algo físico? Nos decía, uno de los grandes factores, como aquí es alto, ancho y profundo, es el sentimiento, el amor, el odio, la ira, la alegría. Lo que sentimos es uno de esos factores y se cuadra porque tú atraes a ese tipo de entidades, igual que a los llamados, conocidos, obsesores, que yo me encontré con uno. Y os digo que eso puede hacer que acabe muy mal una persona, un espíritu obsesor. Desde el punto de vista espírita, hablo ya de la doctrina kardeciana, el espíritu obsesor es un espíritu poderoso. Cuando tú haces eso, estás influida, te influye esto. Y la sensación que tú puedes tener es que simplemente es una percepción tuya. Pero la realidad es que nosotros somos antenas que vamos caminando, vamos recibiendo constantemente. Cuando, y Sol me lo dijo un día, yo lo he repetido en muchas conferencias, Pedro, ¿cuándo vas a decir la capacidad o la necesidad que tiene que tener una persona que experimenta para grabar psicofonías que se abre al otro lado? Es decir, que tiene que tener algo, ¿te acuerdas? Mediunidad, totalmente. Es que lo llevo yo propugnando hace tiempo. Es que esto es una evidencia y no es decir, vale, pues yo soy medium, no soy, yo no lo sé. Sí. Yo creo que soy un poco piedra, es decir, siento lo que siente una piedra, no veo nada, pero sin embargo creo en eso, ¿no? Claro, entonces, claro, cuando tú experimentas y das cuenta que tienes resultados es porque hay algo, quieras no. Otra cosa es explicarlo, como decía José Luis, es complicado de explicar una cosa que depende de una capacidad mental nuestra y la posibilidad de que ellos también se conecten. Primero está por su parte, luego está por la nuestra, y luego por nuestra psicología personal, nuestro consciente, nuestro subconsciente, lo que tenemos en la etapa del sueño. Es complicado eso. A mi modo de ver son las dos cosas, son dos piezas de un rompecabezas que encajan. Antes yo comentaba en la conferencia que todos estamos unidos con todos. Eso es inevitable. Ahora, cada uno de nosotros interpreta esa unión según los inputs, los impulsos que recibe. Y en esa interpretación de esa unión con los que se han ido, nosotros ponemos mucho de nuestra parte, de nuestra fe, de nuestra creencia, de nuestras vivencias, de nuestras carencias. Se ha hecho un experimento muy curioso en Inglaterra, en hospitales ingleses, que consiste en que se le pedía a una serie de familiares de pacientes que rezaran
por la salud de esos pacientes. Y a otros pues se tenían como testigo y no se le pedía de nada. Y se demostró que incluso en personas que no eran creyentes, las personas que rezaban, que invocaban de alguna forma fuerzas superiores para la salud de esos pacientes mejoraban. Esto es estadístico, esto no es una superstición, es estadísticamente correcto. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Conseguían que fuerzas superiores que se habían ido antes que nosotros intervinieran y mejoraran? Probablemente. ¿Conseguían que las personas que rezaban con ese afán de pensar que iban a mejorar estaban mejorando? Pues probablemente. Yo creo que son las dos cosas. Una anécdota muy breve. A mí me comentaba una señora que era madre sobre el más allá y decía, bueno, pero es que después de la muerte yo le decía, bueno, pues estamos en un estado superior, un estado, llamémosle de gracia, somos energía, como decía Sol, mucho más energía que cuerpo, los males del cuerpo se van. Y me decía ella, pero yo no podría ser feliz porque yo tengo 2 hijos y yo si no estoy con mis hijos no podría ser feliz jamás. Y entonces la respuesta es la ciencia. 2 partículas que han estado unidas con una unión verdadera y muy fuerte durante un tiempo no se vuelven a separar. O sea, esa madre hoy y cuando muera estará conectada con las energías de sus hijos, con esa red gigante que todos creemos que existe, que todos nuestros premios Nobel, nuestros físicos cuánticos, el mundo subcuántico está tratando de demostrar que existe y que todos estamos coordinados en la vida y en la muerte. O sea, esa persona se volverá a conectar con todas esas energías que ha amado, porque siempre ha tenido una imbricación muy poderosa con ellas. Y después de la muerte física estará también conectada. Lo ha demostrado el CERN, la diapositiva que yo puse de las dos partículas, que una vez que tienen una conexión, ya jamás pierden esa conexión. Somos energía, al fin y al cabo. Una energía que en este momento está materializada en un cuerpo que nos limita, pero somos energía. Y la comunicación será total. Ya lo es ahora en determinada medida. Los médicos estos decían que pedirle a las personas que se habían ido por la salud de los que nos quedábamos era una buena cosa, porque era una buena programación energética. Intervinieran o no intervinieran, ya no se metían en eso, porque eso puede ser un poco de cuestión de fe. Pero que la estadística demostraba que mejoraban. Yo creo que intervienen. Yo creo que intervienen. Muchas gracias. Pedimos, por favor... Pedimos, por favor, para darle posibilidad a mayor número de personas que sean las consultas muy breves, por favor. Gracias. Quiero hacer breve. En principio, no quiero que os molestéis con lo que os voy a preguntar a los 5. Simplemente, si alguno de ustedes habéis perdido un hijo. Un hijo, pérdida de un hijo. Sí, me refiero a esto... Que si alguno ha perdido un hijo. Un hijo. No. Me refiero a esto a las palabras de Sol cuando dice que hay que dejar ir. Vamos a ver. Si yo dejo ir, cuando fallece mi hijo, si yo lo hubiese dejado ir, no hubiese tenido la cantidad de señales y detalles de mi querido hijo. Incluso tengo 2 señales, 2 detalles físicos. ¿Qué ha ocurrido con esto? Que a mí me ha venido de maravilla, porque yo estaba muy unido a mi hijo, y en no dejarlo ir, como decía Sol, puede ser que tenga parte, pero la parte mía que yo os explico, que yo si no hago lo que hice, o lo que estoy haciendo, desde hace tiempo que se fue, bueno, no hubiese tenido la cantidad de detalles, la tranquilidad, la serenidad y la confianza de saber que está vivo. Y estoy convencido que está vivo. Entonces, mi trabajo ha sido no dejarlo ir. No dejarlo ir porque me ha venido de maravilla la cantidad de señales, detalles, todo lo que he hecho yo con él, me ha venido a mí muy bien, bueno, a mí, a mi mujer, ¿no? Claro. No quiero por esto que ustedes se podáis molestar, porque digo, la pérdida de un hijo es muy duro, es muy tremendo, y más como estaba yo de unido con él, ¿no? Entonces, claro, yo tengo 2 pruebas físicas, y tengo después muchísimas más pruebas que a mí me han venido de maravilla. Yo creo que esto para mí ha sido beneficioso. Sí, ya está, termino. Muchísimas gracias. Pero esas cosas, Francisco... Ya. Esas cosas, esas pequeñas pruebas, esos pequeños detalles, son los detalles
que realmente te sirven, tanto a ti como a tu esposa, para tener la tranquilidad. Y esas cosas son las que valen. Pero son naturales. Si tú pides, por ejemplo, dame una prueba, dame una prueba, dame una prueba, necesito saber una prueba para yo creer en esto, es que puede ser que no sea el momento. O sea, cuando se abre la ventana, pensad que se tiene que abrir una ventana, lo que yo te estaba diciendo antes. Nosotros tenemos una conexión. Cuando tú estás realmente y dices, si tú sientes que necesitas una prueba, no lo pidas. Lo sientes porque no puedes evitarlo, no te preocupes que te van a dar una prueba. Claro que sí. Gracias. Otra pregunta, por favor, que sea breve. Sí, sí, brevemente. Mi nombre es Ana y yo quería preguntar sobre todo por la primera ponencia cuando estaba Sol, Aldo, y comentaban de esas personas que no sabían que estaban fallecidas. A mí me entra como, no duda, ¿verdad?, sino ¿por qué? Porque tradicionalmente lo que estamos viendo con las experiencias cercanas a la muerte son gente que luego tienen otras almas que vienen a buscarle o algo que le lleva hacia esa luz. Entonces, el llevarse tantos años sin saber que están fallecidos no tiene que ver, y aquí viene la pregunta, a que la persona cuando fallece se queda un poco como enjaulada en esa inconsciencia en la que ha vivido y desde la que ha fallecido. No, Gracias. No, vamos a ver, te comprendo perfectamente la pregunta. Aquí es que tenemos que aclarar una serie de cosas. Es decir, esas personas que nosotros a veces contactamos y no se han enterado que se han muerto y que te decían que habían, vamos, que el último punto de referencia que tenían en el año 63 o 64, piensa que cuando nos morimos y nos vamos a otra dimensión, porque es un problema de dimensiones, de niveles, de existencia, las leyes del espacio-tiempo nuestras no rigen allí. Es decir, que a lo mejor esa persona que ha muerto en el 63, cuando contacta con nosotros en el 2000 y algo, ha sido esto. Es decir, no es que hayan estado años y años sufriendo en esa sensación de no saber. También te digo que hay muchos que, por su formación, imagínate a alguien que no ha creído nunca en la trascendencia y de repente se muere y se encuentra, caray, si estoy vivo, si estoy viendo y estoy... ¿Y yo qué hago aquí? ¿Y qué hago yo aquí? Porque no tiene ni idea, porque no tiene ningún fundamento espiritual, llamémoslo así, para decir, pues tengo que ir al otro lado, porque es que ni siquiera son conscientes de que hay el otro lado. ¿Te acuerdas de la psicofonía esta de Sinesio? ¿Y yo qué hago aquí? ¿Y yo qué hago aquí? Claro. Pues esto. Pero Textualmente. es muy frecuente. No creas que la persona que no se ha dado cuenta de que se ha muerto puede estar sufriendo un infierno, digamos, porque no se ha dado cuenta que se ha muerto y está en esa interfase que llamaba también Sinesio, ¿te acuerdas? Sí. Que yo ahora lo utilizo mucho para explicar. Es que es necesario saberlo. Esa dimensión pequeñita de acomodo que hay entre el más acá y el más allá. Que, como decías, es atemporal. Es atemporal y voluntario siempre. Claro, porque los factores dimensionales no influyen. El tiempo aquí es tac, 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 pero allí no se sabe. No se sabe. No, las reglas son distintas. Sí, eso llegas a la conclusión, tal y como te hablan ellos, de que el espacio-tiempo no es el mismo. Totalmente. No es el mismo, las coordenadas no son las mismas. Pero te quiero decir, desechar un poco el tema de lo que sí puede ser algo que nos hemos preguntado, ¿verdad, Aldo, José Lu y yo, y seguramente tú también, que hay veces que nos encontramos con personas a las que tenemos que ayudar para que den, digamos, el paso definitivo, porque están en esa zona intermedia, en el interfase. Pero lo normal es que siempre lo primero que hacemos es, digamos, convocar a alguien de la familia que venga a echar una mano. Curiosamente, no siempre es un padre, una madre o una persona así muy directa a la que viene. Nos ha pasado de que era, por ejemplo, el cura que le había casado, por ejemplo, personas allegadas. Y le viene, es decir, personas que tienen afinidad contigo, pero que no necesariamente de parentesco físico, sino emocional, o como con lo que había una confianza. Sí, pero es algo especial. Pero
hay un porcentaje que no sabemos por qué, Aldo, y yo me gustaría que también lo comentaras, el que no sabemos por qué ningún familiar o supuestamente responsable afectivo de esa persona que nos está pidiendo ayuda, y que algunos hasta se niegan, que se han negado a venir a ayudarles. Aldo, tú y yo, vamos, que lo hemos vivido. Sí, lo hemos vivido, y eso, si lo pensamos desde aquí, claro, siempre lo decimos, ¿no? Nadie tiene la certeza de cómo es todo allí. Y a título personal yo siempre digo, dudad por favor de quien os diga que en el otro lado esto es así, 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 porque nadie lo sabe. Y quien nos diga que esto es así, 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 miente, porque no lo sabe. Y parece ser que muchos de estos casos entroncan también con una realidad personal que pensamos, no tendría que venir la familia y tal, pero claro, ¿cómo habrá sido su circunstancia que no vienen? Y muchas veces quien viene es alguien que simplemente por sintonía o por caridad o por algún tipo de efecto cercano lo hacen, no necesariamente familiares. Pero es que esto entronca un poco con la realidad como es aquí, ¿no? Mucha gente que está completamente sola y que dices, pero ¿dónde está tu familia? ¿Qué ha pasado? ¿No? Y hay un magma ahí detrás, y porque también en ese otro lado muchas veces cuando intentamos ayudar tampoco ellos cuentan toda su realidad. Por eso dudad también cuando alguien dice, no, es que me lo han dicho los espíritus mienten como bellacos también. Mienten como bellacos, porque han sido como aquí. O sea, cuando tú te vas de aquí, y eso es una cosa que utilizando la lógica, queda muy bonito en la literatura decir que nos convertimos en ángeles y todo eso. No, anularía toda nuestra lógica, nuestra evolución, nuestro libre pensamiento, porque todo parece ser un paso a paso. Y muchas veces cuando se van, mantienen todo eso, entonces se presentan como, soy un espíritu, me vas a echar una mano. Pero cuando vas rascando te vas dando cuenta, ya, pero es que igual no te hablan porque igual fuiste así, y al final acaban saliendo cosas. Entonces, es curioso cómo ocurre, pero todo tiene su, como bien dicen mis compañeros, ¿no? Todo tiene su tiempo y su espacio. Y ese espacio tiene unas leyes que nosotros desconocemos, que a lo mejor trabajan con las mismas leyes que nosotros, pero en otra adecuación de lo que es la materia y de lo que es la realidad, porque nosotros lo que consideramos la realidad es una interpretación. Pero todo esto está vibrando, todo está en movimiento. Y con el tiempo quizás sea igual. Yo a lo mejor me equivoco y lo digo, ¿no? Mucho, Sol y José Luis lo saben, ¿no? Para mí el tiempo creo que es una invención que hemos hecho los seres vivos porque sabemos que vamos a morir. Por eso datamos todo, por eso le ponemos todo esto. Pero si este coche que es el cuerpo llega un momento en el cual el chofer, que es la conciencia, el espíritu, el alma, como queráis llamarle, el coche ya no da más de sí, pues sale y se va a otra cosa. Pero esa otra cosa tendrá una adecuación a unas determinadas leyes, tendrá una interpretación y una manifestación ante esas leyes que desconocemos, pero que están ahí. Pero tal cual parece que están esas leyes, tal cual parece que permanece también una sociología, una interpretación cultural de las cosas en ese otro lado también. El tiempo y además, Aldo, el tiempo y las situaciones, los factores que influyen. Fíjate, porque, a ver, pensar todo es una cosa. Todo lo que estamos hablando aquí, evidentemente, vale, tú vives, te mueres, pasas a otra dimensión y ¿qué? Luego te reencarnas. Luego, ¿qué pasa con el alma? O sea, una vez que te has reencarnado dentro de 100 años, ojo, tiempo, 100 años de una generación que sea el abuelo está reencarnado, se ha metido en otro cuerpo, ha ido a otra persona. O sea, tenemos un lío aquí de cosas increíble. Nosotros intentamos estudiarlo certeramente. ¿Qué es lo que pasa? Desde mi punto de vista, y creo que del de muchos teólogos y algunos investigadores en lo paranormal, en lo parapsicobiofísico y demás, estamos en la idea o con la idea de que cuando nosotros vivimos y morimos, algo se desprende, algo trasciende, lo que nosotros llamamos trascendencia es un cambio de estado, y algo perdura. Pero ese tiempo del que hablamos, esa interfase, esa zona de nadie, ese momento de materialización, vale, me ha salido, desde luego, pero ese momento, ese tiempo, no sabemos cuánto es. Lo que para nosotros pueden ser 100 millones de años, a lo mejor allí no importa. Yo, en uno de mis libros, que por desgracia no está aquí porque no han llegado, El séptimo ancestro es la única novela que tengo, que es
es un poco novela, pero también es ensayo, porque yo soy ensayista. Pero bueno, lo que quiera que sea. Pero hay una forma de hacer retroceder el tiempo, hacer variar la constante tiempo, el minuto, el momento, porque el tiempo puede ser variable. Con lo cual, si tú intentas contactarte con alguien y realmente el abuelo aparece, que el abuelo hace 200 años que se ha muerto, o sea, esos 200 años para el ser humano indudablemente pueden no corresponder. Y si muchos os preguntáis, entonces la teoría de la reencarnación puede no ser, porque claro, si tú te mueres y tu alma o espíritu o envoltorio se encarna de nuevo en otro individuo, ¿qué pasa? ¿Acaso no tenemos un consciente y un subconsciente que nosotros lo llamamos así, pero no sabemos bien qué es? ¿Acaso no podemos llegar a conectar en un momento dado con la entidad de este caballero que hay aquí cuando esté durmiendo? ¿Acaso la entidad espiritual forma parte de un cuerpo y no puede ser necesariamente contactada? ¿O sí puede ser? Porque en ese caso podríamos estar contactando con los espíritus, llamémosle espíritus, entidades, ¿vale?, que hayan pertenecido a una persona y que hayan tenido relación con multitud de otras vivencias, otras vidas. O copias de sí mismo. O copias de sí a través mismo. del tiempo, claro. Exactamente. Es todo un mare magnum de preguntas. Nosotros estamos arañando estas realidades. Personas sensitivas como Aldo, por ejemplo, desde el punto de vista sensitivo, él ve ciertas cosas. No significa que a lo mejor detrás de eso no haya otras cosas, que a lo mejor se las encuentra con el tiempo. Pero tenéis que comprenderlo, no son verdades exactas, no son matemáticas. Estamos arañando un mundo, el mundo de las experiencias cercanas a la muerte, que es maravilloso. He tenido el placer de tener muy buenos amigos médicos que han estudiado muchas, como por ejemplo el doctor Enrique Vila, por ejemplo, en fin, sin nombrar a otros, ¿no? Pero que ya no está con nosotros. Sí. Pero quiero decir con esto, ¿las experiencias cercanas a la muerte es una prueba? No, porque han vuelto. Claro, no han vuelto. Es que esa es mi teoría. Cuando me dicen los entusiastas de las experiencias cercanas a la muerte, le digo, sí, a mí eso me parece muy interesante. Interesantísimo, pero todas esas personas no han vuelto. Han vuelto. Han vuelto. Claro. A mí personalmente no me sirve. No han pasado la frontera. Claro, es como un desdoblamiento, un viaje astral, pues es parecido. Claro. Es decir, pero luego vuelves a tu cuerpo. Que es lo que muy probablemente Aldo y todas las personas que tengan capacidad de ver puedan ver. Son cuestiones, ¿vale? Ayudarnos también, porque nosotros somos investigadores y estamos tras la pista y intentando comprender todos los casos tan interesantes que nos habéis contado. Eso forma parte de nuestro trabajo de investigación, porque todas esas vivencias son las que conforman las evidencias. ¿Sabéis? Perdonadme. Hay algo que, si me permitís, toda esta búsqueda es una búsqueda que desde el principio de los tiempos se lleva efectuando y seguimos buscando y queremos buscar, pero en realidad toda esa otra realidad, sea la que sea, parte de algo que es de lo más sencillo y probablemente el secreto de todo esto esté en lo más sencillo, en lo más natural. ¿Por qué? Porque fijaros, para que me podáis oír, estoy recurriendo a esto. Teniendo esto, pero es que esta voz sale de aquí dentro y sale produciendo ondas que vienen de lo que mi pensamiento está ordenando, pero mis palabras y mi pensamiento no lo estáis viendo y sin embargo llega. Y es más, estáis respirando y el aire no lo veis y es vital, pero sin embargo a día de hoy con todos los avances, y a veces cometemos el error de pensar que lo que vamos haciendo día a día es lo que nos va a llevar a indefectiblemente a las cosas, ¿no? Creo que es un balance de ambas cosas y creo que es necesario. ¿Por qué? Porque la realidad nos va demostrando que día a día el avance tiene que ser tanto de la piel para adentro como de la piel para afuera, porque este cerebro, que es el que produce que esto funcione, tiene que estar conjuntado. Y en lo más sencillo está todo, por eso siempre ponemos ese ejemplo.
Quiero ver espíritus, mírate al espejo. Quiero ver matemática sagrada, mira una flor. A veces intentamos buscar cosas más complicadas, Aldo. Complicarnos la vida. Y es más sencillo. Pero ¿sabes por qué? Porque es mucho más fácil buscar fuera a buscar dentro. Siempre. Totalmente. Muchísimas gracias. Estoy de acuerdo. Perdonar a todos, estamos fuera de plazo, de tiempo como estamos hablando, Nos hemos pasado. pero estáis dando tema para el congreso del año que viene ya, con lo cual muchísimas gracias. Sé que hay muchísimas preguntas, porque además si estamos aquí nos encantaría estar horas y horas, seguro, pero estamos, ya digo, fuera de plazo, por los técnicos, por todos, lo sentimos muchísimo. Va a haber otras mesas redondas. Así que, bueno, disculpadme, tenemos que finalizar ya y hasta a las 5 empieza la siguiente ponencia. Os rogaríamos, por favor, llegar un poquito antes, ser puntuales, y para las próximas mesas redondas, por favor, las preguntas muy escuetas que todo el mundo o mucha gente quiere preguntar. Gracias.